Antes que nada, tenemos que empezarnos a aclimatar sobre una temática específica o con un paradigma o una forma de ver el fenómeno, que es a través de la bioética. No sé si conocen qué es lo que es la bioética. Yo no pretendo dar una clase magistral ni mucho menos, sino simplemente decirles que es una moderna ciencia. Si no les molesta, camino, me gusta caminar. Me siento como conductor de programa de, de espectáculo. Vamos a interrogarnos al público. Como les decía, la idea de la bioética es una ciencia, pero también es un método que nos sirve para analizar los fenómenos y sobre todo todas las cuestiones que tienen que ver con las problemáticas de salud. A vuelo de pájaro les puedo decir que el concepto de bioética nace hacia la década de 1970 y la ciencia como tal nace en la misma época. Por lo tanto, podemos decir que es reciente en el tiempo. ¿Por qué? Es una ciencia que nace tras las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, por un lado, y la visibilización de los primeros grandes desastres ecológicos que se produjeron. Eso llevó a una serie de interrogantes desde la comunidad científica de cuál es el límite que el ser humano puede tener a la hora de encarar investigaciones con seres humanos o prácticas que puedan modificar el ambiente o el entorno. En esa idea surge un primer concepto de un autor que se llamaba Van Rensselaer Potter, que es el que elabora el concepto de bioética, que es una ciencia que se encarga del estudio de la problemática del ser humano y de los principios éticos que lo afectan en su vinculación con las prácticas de salud y con el entorno, ¿sí? El concepto de bioética, el primero que surgió en el tiempo, la primera denominación bioética surge en 1926 con un teólogo y pedagogo alemán que se llamaba Fritz Jarr. Pero la idea de bioética surge con este autor y otros dos autores posteriores que se llamaban Buchams y Childers, que en una obra de 1979 que se llama Principios de la Ética Médica, nos acompañan o nos invitan a pensar estos primeros tres principios que constituyen la ciencia bioética. La ciencia bioética, si ustedes la estudian, pueden analizarla de distintas formas, hay distintas corrientes, como por lo general toda línea de pensamiento. La que yo me siento más identificado es lo que se llama ética principialista. ¿Por qué? Porque se plantean los principios como pilares. Pilares donde vamos a construir una casa, vamos a construir un edificio. Y si esos pilares están bien puestos, lógicamente la estructura va a ser probablemente buena. Ahora, si los pilares son endebles, ¿qué pasa con la casa? Bien. Y eso que no estudiamos arquitectura. Bien. Sobre eso, estos autores elaboraron estos primeros tres principios que ustedes van a decir, bueno, genial, llegó el derecho y se logró meter a través del principio de justicia. Y yo le diría, no, el principio de justicia no es el aporte de los abogados. Ah, ¿cuál será? Supongo que lo van a ir deduciendo, pero estos principios son principio de justicia, autonomía, beneficencia, estos tres fueron los que llegaron inicialmente, y el último que se incorporó fue el de no maleficencia. Al principio vamos por el de justicia, que uno diría, bueno, es de nuestro campo. Sin embargo, no lo es de las ciencias económicas, es el aporte de las ciencias económicas. Una cosa que no les he dicho es que la ciencia bioética se caracteriza por dos aspectos. Uno, por ser interdisciplinaria, es decir, se nutre de otros espacios del saber para construir el conocimiento. O sea, mientras mayor cantidad de cristales tenemos para analizar el fenómeno, mejor es el resultado, siguiendo postulados de la sociología. Y el segundo tiene una vocación transdisciplinaria. ¿Qué quiere decir esto? Que aspira que el día de mañana trascendamos las ciencias de las que partimos y creemos un nuevo objeto de conocimiento. Mientras eso no ocurra, vamos a seguir trabajando con estos elementos. Como les decía, el principio de justicia es el aporte de las ciencias económicas, trabaja con las cuestiones que hacen a la economía de los recursos y siempre parte de una premisa donde tenemos necesidades, y piensen ustedes en las defensorías, piensen en la diaria, las necesidades de la gente que llega a la defensoría. Son infinitas. ¿Y cómo son los recursos con los que cuentan ustedes? Y no es a modo de crítica.
escasos. Y el desafío de ustedes, ¿cuál es? Maximizar de la mejor forma posible. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ese recurso de alcance y que vos le puedas, ¿te puedo tutear? ¿Te molesta? Ah, pues sí, me va a decir, me molesta. Uy. El desafío tuyo es no solo que te alcance, sino otra cosa, porque supongo que todos los días es satisfacer y buscas, pues supongo que tenés criterios, o sea, te manejas con criterios de excelencia, es decir, voy a dar lo mejor para ese justiciable. Entonces, pero los tenés que maximizar. Y si estás al frente de ese grupo, ese es tu desafío. ¿Cómo vas a organizar todos los factores? Y esos factores inclusive son el capital humano. ¿Sí? Ese es el aporte de las ciencias económicas, pero no es el único. Vamos al otro, el principio de la autonomía. El principio de la autonomía es el aporte de los juristas y se centra en la mirada en la persona del paciente. La persona del paciente que es protagonista de su historia. Ese paciente que probablemente ustedes están asesorando, o en las defensorías cuando se eleva algún tipo de dictamen que incumba la materia, vemos que a veces se le tratan de imponer ciertos tipos de conductas que entran en colisión con la capacidad de poder decidir sobre su propio cuerpo, su propia realidad y su propio entorno. Ese es el principio de autonomía. Se centra en la mirada de la persona y partimos de un escenario donde la relación entre profesionales de la salud y pacientes ya no es esa relación de tipo vertical, donde tenemos a una persona que por su especial conocimiento estaba en mejor posición de poder decidir la cuestión. Entonces nosotros, ¿cuál era la postura que teníamos que tener? Pasiva. Éramos pasajeros de la historia. Esa es una de las tantas modificaciones. El otro aporte, el principio de la beneficencia, sí es el aporte de las ciencias de la salud en general, vamos a decirlo. Lo que busca es que la práctica de salud que se lleve a cabo realmente mejore la calidad de vida de ese ser. Y el último, pero paradójicamente es el primero en la medicina, es el principio de no maleficencia, el famoso primum non nocere. Primero, no hacer el mal a nadie. Entonces, estos 4 principios tenemos que pensarlos para analizar todos los fenómenos que yo les propongo, o como diría un profesor de quienes hemos cursado en la Facultad de Derecho, cierta materia, adivinen cuál, nos invitaba a pensar. Y en eso también quiero usar esas palabras. Los invito a pensar ciertos escenarios usando estos criterios para poder analizar los fenómenos. Y a mí me gusta utilizar una imagen mental que es 4 clavos y elastiquines. Esos elastiquines están conectados, parten de los distintos clavos y se interrelacionan con el resto. ¿Eso qué va a implicar? Que cuando analicemos un fenómeno o cuando tratemos de posicionarnos en uno de esos principios, le tratemos de dar mayor preponderancia en uno de los principios, que es lo que pasa con la ley de derechos de los pacientes que vamos a ver, necesariamente vamos a entender que el resto de los otros principios se resienten. ¿Se entiende la imagen? Yo estiro desde un clavo los elastiquines que van a pasar con los otros clavos. Van a empezar a generar resistencia. Si sigo estirando mucho, como dice el viejo refrán, tanto vas a tirar de la cuerda que se te va a cortar. Bueno, es la misma idea. La idea es que pensemos estos principios en armonía y eso lo usemos en la práctica. Pero como siempre digo, esto es una forma que les propongo de analizar los fenómenos. Después ustedes dicen, me sirve, no me sirve, me da igual. Eso lo van a decidir después. Si entendemos esta primera parte, vamos a la segunda cuestión, que es lo que vamos a llamar el diálogo de fuentes. Esto ya está consagrado en el Código Civil y Comercial, es una consecuencia de la constitucionalización, el fenómeno de la constitucionalización del derecho privado, donde la Constitución ya no es un mero monte Olimpo inalcanzable para los mortales, sino que es la realidad constante y sonante y nos sirve para resolver situaciones. Y en ese diálogo de fuentes, fíjense que a modo de pareo les puse esas, porque un poco va a ser lo que vamos a charlar hoy. Si me dan 3 días, no sé, tengo unos globos como para hacer una fiesta infantil de normas. Esa imagen es la situación conflictiva que se nos presenta y que nosotros como operadores del servicio de justicia en los distintos roles que estamos desarrollando son
los desafíos que se nos presentan y cómo vamos a resolver la realidad del justiciable. El justiciable, sin menospreciar, sin insultar la inteligencia, no está acostumbrado y probablemente no entiendan esta cuestión. Ustedes llegan a ustedes porque están planteando necesidades y ustedes van a tener que traducir las necesidades en el servicio de justicia. Y eso nos dispara todo digamos, preludio es para poder entrar a la ley de derechos de los pacientes. Una ley que ustedes dicen, no es muy complicada, tiene 21 artículos, bastante sencillita, tiene mucho lenguaje técnico jurídico, eso es una primera alarma. Una norma destinada a la comunidad y que tiene un sujeto pasivo, que serían los profesionales de la salud, redactada por abogados con un lenguaje propio de abogados. Como le dije a Sebastián, cuando no me graban, yo las exposiciones las planteo en otros términos. Así que tengo que mantener cierto margen de formalidad para realizarla, pero sí les puedo decir, dentro de los límites, que es una norma muy criticada. Muy sencillamente, fíjense la exposición de motivos de la norma y van a ver que nunca se consultó a ninguna sociedad científica. O sea, los propios destinatarios de la norma no fueron consultados. Y ese es el problema de las inconsistencias que generan, donde el lenguaje, lejos de ser claro, que es uno de las misiones que, por ejemplo, el Poder Judicial de la provincia marca a los agentes, en esta norma no se encuentra. Y es el desafío de los profesionales de la salud, pero de nosotros también, lograr traducir esos términos para dar una coherencia que si lo leemos desde un texto muy frío, no se logra ese resultado. ¿Hasta acá me siguen? Bueno, por lo menos vi 4 o 5 cabezas que me movieron, así que interpreto que sí. Bien, fíjense que no es una norma nueva. Si fuese un ser humano, diríamos, tiene 14 años, ya es un adolescente, está ya en la secundaria. ¿Y por qué lo digo esto? Porque cuando doy capacitaciones a profesionales de la salud, 14 años después, el grueso sigue desconociendo la norma. Y en una de las últimas capacitaciones que di hace un mes, en la especialización en medicina legal, creo que la palabra que dijo uno de los estudiantes es lo que me terminó de cerrar el porqué. Porque justo estábamos dialogando sobre esta cuestión de por qué se desconocía, y me plantearon dos cuestiones. Una, que no hay personas o hay pocas personas que tienen la voluntad de ir a capacitar. Pero también hay un grado de reticencia en buscar la formación. Y en realidad la persona me dice, es muy sencillo, no nació de nosotros. Entonces, por no nacer del seno profesional, es resistida. Y tiene sentido, tiene lógica lo que plantea. La idea es que estrechemos esa brecha para que los profesionales, si siguen las pautas de esta norma y aquellas que las complementan, puedan reducir el grado de conflictividad en la relación con sus pacientes, porque lo cierto es que la relación con los pacientes hoy en día es una relación de tipo conflictiva, a punto tal que se desarrolla un concepto que se llama medicina defensiva. Se hacen estudios y prácticas no porque sean útiles o necesarias, sino en aras de evitar el posible juicio de mala praxis profesional. Entonces, si volvemos al principio bioético, ¿a cuál le estamos escapando? ¿A qué principio? No, al de justicia. Estamos administrando ineficientemente los recursos cuando deberíamos destinarlo a otras cosas que sí realmente se necesitan y no para lo que realmente se está utilizando. ¿Sí? Esta es una de las pocas leyes que marca en sus primeros articulados los núcleos temáticos. Y esos núcleos temáticos son 3. Por un lado, la cuestión de la autonomía de la voluntad. Por otra cuestión, lo que es la información información sanitaria. Y lógicamente nos lleva al consentimiento informado. Y el tercer núcleo temático es la historia clínica.
Ahora bien, yo les dije en la imagen mental de que depende cómo nosotros tiremos de ese elastiquín, desde ese clavo, era el efecto que íbamos a producir. Esto es una norma que claramente se posiciona desde una óptica. La óptica son los pacientes y se ve todo desde los ojos de los pacientes. Por ende, el principio que está en juego o el principio que va a preponderar en toda esta cuestión es el principio de autonomía. Fíjense que el título de la ley se llama Ley de Derechos de los Pacientes, perdón, en su relación con los profesionales e instituciones de la salud. La palabra no es inocente, es derecho de los pacientes. Si ustedes se fijan, la ley chilena, que es del 2012 y toma la nuestra, se llama Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes. O sea que reconoce la mirada del paciente, pero también lo reconoce como un sujeto obligado. En un artículo 35 marca una nómina de obligaciones de los pacientes para con los profesionales de las instituciones. Acá no las tenemos. Entonces, los profesionales de la salud, sus derechos los tendrán que deducir del texto de esta norma, pero no nacen expresamente. Todo el articulado de la norma está planteado en clave de obligaciones de los profesionales y derechos, facultades, en favor de aquellos usuarios de los servicios de salud. Eso ya es una toma de posición del legislador. Y eso inclusive llega al punto, esos son los 3 núcleos temáticos de los que vamos a charlar, se nota en los derechos que reconoce. Y si uno lee los derechos, siempre digo lo mismo, si están enumerados los derechos, no es porque se dan por supuesto, precisamente porque no se dan por supuesto. Si uno lo pone a leer, y de hecho cuando los leía me decían, pero ¿cómo puede ser si nosotros tratamos a la gente respetuosamente? Nosotros tratamos a la gente educadamente, etcétera, etcétera. Y yo siempre les contesto lo mismo, si está planteado la norma es porque a alguien o un conjunto de personas le está diciendo que no es así la cosa. Fíjense, planteo del término de asistencia. Acuérdense, es una ley del 2009, bastante pionera. O sea, está la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, la 26061, y después viene esta, que es del 2009, y que marca un antes y un después en la relación profesionales y pacientes. Fíjense, plantea el tema de que las personas, dando prioridad a los niños, niñas y adolescentes, tienen el derecho a ser asistidos por profesionales de la salud. Fíjense que es una ley que habla de profesionales, no de médicos. Y ustedes van a escuchar constantemente de mí esa palabra, profesionales. O sea, es toda la familia de la salud la que está involucrada. No solamente médicos, porque también se genera esa confusión. Sobre todo se los digo porque doy clases en enfermería y me dicen, no, esa ley es para los médicos. No, mala noticia. Ustedes también están involucradas en esta situación. Entonces, ¿se escucha ahí? Ya no sé qué hacer con el micrófono. Entonces plantea esto, lo plantea como una problemática, o sea, este reconocimiento de derechos o sea, tiene un trasfondo que es problemáticas, reconoce problemáticas. Hay una problemática vinculada al tratamiento de las personas, vinculada a las convicciones personales y morales, a las cuestiones socioculturales, género. Fíjense, esta ley es antes de la ley de identidad de género, la 26.7, siempre que me equivoco, 26.742. 43. 2012. Puede fallar, puede fallar. Del 2012, y esta ley es del 2009. Y acá, al punto tal, bueno, el PowerPoint es más extenso, está planteado en formato oficio, pero acá llegamos al punto de que si ustedes después se ponen a leer derecho del reconocimiento a la intimidad y a la confidencialidad, al punto tal que sea mal escrito, lo que debería ser confidencialidad está en intimidad y viceversa. A ese punto tenemos un grado de confusión. Lo importante de estos dos es esta cuestión, que en toda práctica de salud debe respetarse todos los aspectos que hacen a ese espacio de reserva que no quiere que terceros se entrometan. Y esos terceros dentro del universo de la salud será personal que esté trabajando pero que no tenga incumbencia. Y segundo, marca la cuestión de la cadena de la custodia de información. Cadena de custodia que busca proteger celosamente y busca que no se salga de ella. Si pensamos en hechos recientes como lo que sucedió con la Nata, con Wanda Nara,
es un escenario donde, amén de discutir si podía difundir o no la información, si se estaba vulnerando el derecho a la intimidad o no por parte de los medios periodísticos, hay un problema de base, porque supuestamente una de sus fuentes era una enfermera. Entonces, esa enfermera, desde el punto de vista de la ley de derechos de los pacientes, violó uno de los derechos básicos que se le reconoce al paciente. Violó esa cadena de custodia, violó esa información. Entonces, eso es un desafío tanto de nosotros como de los profesionales de la salud para establecer las reglas claras de juego y evitar este tipo de situaciones. Y esto quiere decir que me van a preguntar, pero Javier, entonces nosotros no vamos a poder requerir una historia clínica, no vamos a poder exigir información atinente al paciente. No. Quiere decir que si lo vamos a hacer, hay caminos adecuados para hacerlo. No en estas formas tan, perdón la expresión, chapuceras, que terminan atentando y terminan conspirando contra el sistema. Entonces, fíjense que les vuelvo a marcar hasta el cansancio la preponderancia del principio de autonomía por sobre el resto, a punto tal del reconocimiento de la persona. Acá no se ve la filmina anterior. No puedo retroceder. Si no, vamos a usarla. Usamos la. Bien, no se alcanza a ver, pero en realidad también hay otros derechos que tienen que ver con. No se ve por la extensión. Está más abajo de confidencialidad. No avance. No, por favor. No se alcanza a ver, pero por ejemplo, uno de los tantos derechos es la posibilidad de pedir una segunda opinión, la posibilidad de la interconsulta, pero no está planteado en términos facultativos, está planteado en términos imperativos. Obliga a los profesionales a existir una interconsulta, a ese punto llegamos. Y ahora sí vamos, no sé qué pasó. Ahí. Como se darán cuenta, uso y abuso de los gráficos, pero bueno, trato de ser lo más pedagógico posible. Y acá entramos al primer núcleo problemático que me interesa que hagamos la reflexión en conjunto. Por lo general, cuando me toca dar este tema, me gusta que ustedes hagan digamos, la conclusión o el análisis y no yo condicionar con mi respuesta. Fíjense que habla del reconocimiento de la autonomía de la voluntad, plantea que el paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos con o sin expresión de causa. De hecho, en el reconocimiento de los derechos, que uno de ellos es el derecho a ser informado, la persona puede plantearles la posibilidad de decir, no quiero recibir información. Y los profesionales de la salud no le pueden exigir el por qué. Le dicen, yo confío en lo que usted me dice. Hay gente que lo hace. Lo hizo mi abuelo. No me explique más nada. Estamos hablando hace más de 30 años atrás. No estaba la ley de derechos de los pacientes, pero recuerdo a mi abuelo, es un ejemplo paradigmático por dos cosas. Porque primero no quería ser informado, hijo de un médico. Y segundo, ya vamos a ver un concepto que se llama distanasia y siempre se plantea que la distanasia no la quiere nadie, salvo. Me adelanto, la distanasia es aceptar cualquier tratamiento médico habido y por haber con tal de seguir vivo. Él decía eso, háganme lo que sea, no me importa. Entonces, lo que les quiero contar acá es que si se plantea este tipo de escenarios, genera esta situación confusa. Y acá creo que es muy importante, sobre todo para aquellas personas que van a recurrir especialmente a las defensorías oficiales, que si se plantea una situación donde están involucrados familiares o la propia persona está en un trance de salud donde se está cuestionando su propia vida, se está cuestionando si quiere o no recibir tratamientos, si quiere o no seguir ciertas cuestiones, entender el sentido y alcance de esta norma. Porque si ustedes la leen en su literalidad, plantea una cuestión. Yo les voy a proponer un ejercicio con ciertos elementos que les voy a proporcionar para invitar a pensar otro escenario. Si después no están de acuerdo, bueno, lo entiendo. Pero vamos a leerlo y después me van a decir qué piensan. Plantea que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a intervenir en los términos de la Ley 26061 a los fines de la toma de decisión sobre terapias o procedimientos médicos o biológicos que involucren su vida o su salud.
digamos que un poco se fue adelantando al famoso artículo 26 del Código Civil y Comercial. Estamos hablando de una norma, a ver, es de 2009, 2014 se sanciona el código, estamos hablando de 5 años antes. Pero lo que me interesa es lo que está en colores. Dice, en el marco de esta potestad, el paciente que presenta una enfermedad irreversible, incurable, o se encuentre en estadio terminal, o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, informado en forma fehaciente, tiene el derecho a manifestar su voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital cuando sean extraordinarias, desproporcionadas en relación con la perspectiva de mejoría o produzcan un sufrimiento desmesurado. También podrá rechazar procedimientos de hidratación o alimentación cuando los mismos produzcan como único efecto la prolongación en el tiempo, de ese estado terminal, irreversible o incurable. Pues en el cuarto párrafo plantea que en todos los casos el rechazo de los procedimientos no va a significar la interrupción de medidas y acciones de adecuado control y alivio del sufrimiento. Eso se vincula con la actual ley 27378 de cuidados paliativos, que es una ley del año pasado. Pero esto no estaba, fíjense que es una reforma introducida por la ley 26742. Vamos a hacer esa reflexión, después les voy a contar por qué es importante esa ley 26742 y cómo incide, ¿sí? Cómo incide sobre la cuestión. Primero que nada, en este párrafo que está en color rojo, ¿qué les llama la atención? ¿O qué idea se les viene a la cabeza de lo que les he leído? Eutanasia. Pero primero, bueno, eutanasia. Vamos a dejarlo ahí. ¿Cómo es tu nombre? Verónica. Vamos a tomarlo lo que vos decís, Verónica. Eutanasia. Pero del texto, de lo que leen del texto, ¿les llama la atención ciertas palabras, ciertas frases? ¿Qué les parece? Bien. Bien. ¿Qué más? Bueno, ese es el ejercicio que quiero que hagamos. Ese es el ejercicio que quiero que hagamos. ¿No les llama la atención más nada? Hidratación, exactamente. Hidratación y nutrición, alimentación. ¿Algo más? A la una, a la dos. Ya vamos a hablar, ya vamos. Doctora Cano, se me está adelantando. Ay, perdón. No, Está adelantando. No, no. ¿Cómo, perdón? tiene que encontrar el paciente en esta Exactamente. situación terminal o que haya sufrido lesiones Bien, que lo coloquen. bien, va por ahí. Arranquemos entonces. Todavía no lleguemos a eso, sino esta situación. El rechazo también, el rechazo, ¿Perdón? Entonces, yo, sí. el rechazo No sé. del paciente de querer recibir esa... El rechazo de querer recibir la hidratación y la nutrición. Bueno, todo eso, estamos en la zona. Este es un meme que lo uso mucho en mi WhatsApp, porque para muchas situaciones no tengo respuesta, así que... La primera pregunta sería, ¿buscamos evitar la distanasia? Un poco ya dijeron la cuestión de la distanasia. La primera pregunta que se tienen que hacer es, ¿los conceptos de irreversible, incurable o estadio terminal son sinónimos? No. Y analicémoslo gramaticalmente, es uno de los métodos de análisis. Está la conjunción disyuntiva o. La conjunción disyuntiva o supone que separa ideas. Por ende, sería tener una enfermedad, es como poner en las comas o. Una enfermedad que sea irreversible o incurable o estadio terminal. Les aclaro, el decreto reglamentario, el 1089, corrige esta situación y los plantea en términos copulativos, o sea, la O hay que entenderla como una Y. Pero es un problema,
Porque tenemos enfermedades que son irreversibles, que son incurables y no necesariamente son terminales. Diabetes. El problema no es que esté esta situación, sino los planteos que les van a hacer ustedes. Y sobre todo si la persona es un poco tosuda. Yo he leído la ley, y la leí en Infolec, y la ley me dice que yo puedo hacer esto, ¿no? Y ustedes le empiezan a explicar, no, mire que no. No, no, porque la ley me dice. Ese es el ejercicio que hay que hacer para generar un poco de conciencia en la comunidad. Porque se lo digo, cuando hemos capacitado a profesionales se asustan, les da miedo. De hecho, la frase es, si hago lo que la norma me dice, me meto en problemas. Si no hago lo que la norma me dice, me meto en problemas. Me dice, ¿y qué hago? Me pongo un kiosco. No es la idea. La idea es que generemos conceptos que sirvan, demos un sentido y un alcance, interpretemos, como es la palabra de interpretar, desentrañar el sentido de alcance, y darle una claridad que, así como está, no se ve. El primer concepto es esto. La irreversibilidad es algo que no tiene punto de retorno. Incurable es que no hay, en realidad, nada se cura, en todo caso se dilata, se retrasa el proceso de muerte. Y el estadio terminal, la palabra estadio terminal, en sí mismo ya trasunta o sea, es un término multívoco. El concepto de estadio terminal va desde meses a horas. Y dentro de las horas tenemos lo que se llama fase agónica, por ejemplo. Y ese no es el principal problema. El segundo problema que siempre decían los profesionales de la salud, miren, nosotros sabemos que para no meternos en ningún tipo de conflicto, tenemos que hidratar a la persona y tenemos que nutrirla. Pero así como me está redactada la norma, la persona puede decir, quíteme la hidratación, quíteme la nutrición. El problema de quitar la nutrición y la alimentación de una persona es que la persona no se muere por la enfermedad, se muere por la deshidratación, por la inanición. Entonces ahí viene, ¿quién dijo eutanasia? Vos. Entonces entramos en un concepto de eutanasia. Discutiremos, yo no voy a entrar en discusión si es buena, mala, nada. De hecho, les voy a contar enseguida que hay proyectos que están dando, hay varios proyectos, uno de la Cámara de Senadores, y hay 3 con estado parlamentario en la Cámara de Diputados. Pero así las cosas, al día de la fecha, hoy, 20 de octubre de 2023, la eutanasia sigue siendo un delito. Cuadra en el artículo 79 del Código Penal. Entonces, genera una situación de conflicto. Y acá empezamos, invito a traducir. La primera cuestión es entender que estos conceptos, cuando menos, tendrían que estar juntos. Ese es el primer escenario. Segundo, ¿quién de ustedes dijo distanasia? Bueno, atribúyase a alguien el mérito y listo. Bien. Bueno, yo quería darles participación a ustedes. Si lo leemos en clave de evitar la distanasia, tiene sentido. Lo mismo va a pasar con la alimentación y la nutrición. Pero antes, tenemos que dejar claro qué son cada uno de estos conceptos. Esto ya lo he escuchado muchas veces en la facultad, en distintas capacitaciones, pero bueno, Javier también quiere decirle su versión. Tienen que manejarlo, estos 3 conceptos son distintos y a su vez hay una serie de conceptos que la comunidad tiene como sinónimo de, y yo invito a pensar otras realidades. Primer concepto, eutanasia, mucha gente plantea como sinónimo muerte digna. ¿Por qué lo planteo que eso genera confusión? Porque de hecho la 26742, cuando se sancionó en el 2012, se la llamó ley de muerte digna. Y de hecho mucha gente creyó que con ello había llegado la eutanasia a la República Argentina, y lo cierto es que no fue. De hecho, la reforma de la ley 26742 es esto. Entonces, lejos de plantear cuestiones eutanásicas, tiene más que ver con evitar cuestiones atinentes a la distanasia. La eutanasia, hay 3 miradas. La mirada que ustedes ya conocen, la del derecho, la del artículo 79 del Código Penal, cuadra en la figura de homicidio, básicamente es la muerte de una persona, provocada por otra persona, pero por un espíritu bondadoso. Lo que busca se centra más se centra en la persona que muere. Busca que esa persona que muere deje de sufrir, que tenga una vida indigna. Las razones son múltiples.
no disfruta con el hecho de matar, pero lo cierto es que quiere matarla. Y la mató. Ahora, en bioética nosotros decimos, y es muy importante, que exista el consentimiento de la víctima. La víctima tiene que solicitar finalizar su vida. Para el derecho no le importa mucho eso, desde el punto de vista del tipo penal. Yo no soy penalista, pero bueno, es un concepto básico. Ahora bien, si lo analizamos etimológicamente, el prefijo está conformado por un prefijo griego y un sufijo griego. Eu quiere decir bueno, y thanatos, muerte. Muerte buena, muerte dulce, van a escuchar un montón de sinónimos. Después viene el otro concepto, que es la ortotanasia, donde yo, esto es la opinión de Javier, y Javier se hace cargo, incluye el concepto de muerte digna. La ortotanasia es la muerte que va a llegar a su debido tiempo. Si inclusive analizan el prefijo orto, quiere decir correcto, o que sigue una línea. Thanatos, muerte. La muerte correcta en realidad sería la muerte que llega a su debido tiempo. Quiere decir que ustedes no van a hacer nada para acelerarla, podrán intentar ralentizarla, pero siempre en todo caso es un proceso de acompañamiento. Ahí es la famosa terapia de cuidados paliativos. Entonces, claramente es una norma que propende a la ortotanasia, propende a evitar la distanasia y no se mete en la eutanasia. Eso es lo que la norma plantea. Pero acá, no, sí lo que tenemos que, un poco se los adelanté, busca evitar la distanasia. El dista tiene que ver todo lo contrario, quiere decir la palabra contrario. Entonces, contrario a la muerte, hacer todo lo contrario hacia la muerte. Por eso lo que busca es mantener o aplicar tratamientos que son desproporcionados o son exorbitantes respecto de las probables situaciones de mejoría. Entonces se plantea en términos probabilísticos, por eso la ciencia de la salud se parece mucho a nosotros. ¿Nosotros con qué trabajamos? Con conducta humana. Ellos trabajan con biología humana. Entonces el concepto de 2 más 2 en ninguno de los casos necesariamente va a ser 4. Puede ser 4, 3 o 2. Porque si bien hay escenarios tendenciales, la misma idea del escenario tendencial que se puede dar en un sentido incluye el mismo concepto que puede darse en otro. Es simplemente una cuestión de proporción. Entonces, ¿cómo? La supresión. ¿Dónde ubicamos la supresión de los tratamientos terapéuticos ordinarios cuando ellos van a causar un sufrimiento desproporcionado en relación a la mejora? Entonces no es ordinario. No, es ordinario. No es ordinario. Si vos me estás diciendo que no es proporcionado a la perspectiva de mejoría, no es ordinario. Entonces no es ortotanasia, no es un tratamiento. A ver, vuelvo a decir, un tratamiento ordinario es aquel donde la aplicación, la implementación, implica que vos vas a tener un razonable o un rango amplio de perspectiva, o sea, estás en una amplia perspectiva de mejoría. Estás en un rango amplio de perspectiva de mejoría. O sea que la clasificación ordinario y extraordinario tiene que ver no con el tratamiento en sí, sino con lo que va a causar, la consecuencia. Y te voy a dar- Ordinario es el que yo aplico y voy a tener Claro, una reacción vos- favorable. No existe algo que sea inherentemente desproporcionado o inherentemente ordinario. Ujú. Bien, pero sería si la clasificación es según el resultado. Porque vos estás trabajando con la biología del ser humano, entonces Ujú. para lo que tu caso va a ser ordinario, para ella no puede llegar a no serlo. Una traqueostomía para vos puede ser ordinaria, Ujú. para ella no, perdón. Por- Pero ella, mira, te voy a dar un ejemplo, ella A tiene ver. falla multiorgánica, está en un estado de septicemia, se le envenenó la sangre, los antibióticos no le están produciendo resultados, le colapsaron los riñones, la diálisis no le están haciendo diálisis cada 2 horas, y así, y entre otras de las cosas le dice, tenemos que hacer una traqueostomía. Bien, no. Entonces,
altamente probable que ella está más cerca de otro plano existencial, si es que existe y si ustedes creen en tal, que estar acá. Y por Entonces, ejemplo, en ese caso, es desproporcionado, es exorbitante respecto de las probables, consecuencias que va a tener en la o sea, salud. la probable situación de mejora. Bien. ¿Existe posibilidad de que se mejore en esa idea? Sí, pero es ínfima. Sí. Claramente nosotros no. Claramente nosotros no. Yo tengo otra. Eso, Bueno, eso lo practica, eso lo determina los profesionales de la salud. Bien, por eso los profesionales lo pueden determinar en ese Ujú. caso. ¿Sí? Mm, Sí. Bueno, Ustedes me van a decir, probablemente se les viene la idea de que los comités de bioética, ¿cómo intervendrían acá? Bien, el comité de bioética va a intervenir en este tipo de situaciones cuando se plantee un dilema ético, no una cuestión técnica. Es tan válido seguir haciendo como no seguir haciendo. Ese es el dilema ético. Entonces, el comité, bueno, les cuento, o sea, lo digo por experiencia propia, las cosas que nos llegaban al comité de bioética siempre aclarábamos. Por ejemplo, ustedes tres nos traían un caso, a ver si seguíamos, si se limitaba o no el esfuerzo terapéutico, y era tan válido limitarlo como no limitarlo. Entonces tenés que empezar a hacer jugar estos principios que yo les decía. Por ejemplo, una de las tesis para decir, bueno, limitemos el esfuerzo terapéutico es principio de justicia. Suena duro lo que estoy diciendo. Seguir aplicando recursos para un Estado que no va a mejorar, no va a cambiar y de hecho ya tiene un camino zanjado. Si vos vas a sacarle un respirador a alguien, tenés que pensar primero para qué está el respirador. Si el respirador está porque te ayuda a ventilar, si te ayuda a ventilar quiere decir que vos estás respirando. Ahora, si claro, ya uno, bueno, ese es el ejemplo. Uno te ayuda a ventilar, o sea, hacer el intercambio de oxígeno, y en el otro directamente te está supliendo la función motora del pulmón. Sí. O sea, desde el punto de vista de la defensa de ese paciente, pues se nos han planteado en amparos que hay medicaciones que son exorbitantes a la patología, nosotros sostenemos a morir la medicación, porque aunque sea el 1%, para ese paciente es el 100%. Bueno, eso Como es defensor. perfecto. De hecho, planteaste una cuestión que se llama, por ejemplo, hay un concepto que se llama distanasia subjetiva. O sea, objetivamente tal vez sea ordinario, pero desde tu propio punto de vista es exorbitante. Por ejemplo, vos tenés una situación donde tenés un pianista, tuvo un accidente de tránsito y perdió las manos. El pianista, pensemos Bruno Gerber era, se quedó sin mano. Entonces vos le decís, mire, don Bruno, le vamos a hacer estos tratamientos. Sí, pero me quedo manco. Sí, pero esto es ordinario porque, bueno, usted tiene una perspectiva de mejorar su calidad de vida, su salud, pero no vaya a tocar más el piano. Bueno, pero también está al revés, creo que se planteaba al revés, en realidad, desde el punto de vista de digamos, inspectores de salud que tiene, o del Estado que tiene que proveer el recurso, Sí, y que dice, me ha pasado, de que sí. me digan, ¿cómo le voy a dar a esta persona esa medicación biológica que es tan cara? A mí me significa un día de terapia intensiva, un día de quirófano. Porque te están haciendo un análisis económico que te Claro. están haciendo de una perspectiva bioética. Yo lo lamento, pero yo sigo insistiendo con la medicación. A ver, Fabiana, yo nunca te voy a decir lo que vos estás haciendo está mal o no. No, claro, es que desde Lo el que punto te de estoy vista, diciendo- por eso lo decía al revés, desde el punto de vista de la persona, esa medicación le significaba, o le significan cosas. Pero justamente entraste en un tema que tiene que ver Estado y demás, y el Estado puede tomar criterios para decir voy a administrar o no el recurso, porque la decisión de tanto proveerlo como no proveerlo puede ser válida. Por eso es una cuestión de un dilema. Es un dilema. Claro. Y en pandemia es mucho más porque tiene que ver, se dieron situaciones con mucha medicación que la ADMAT la había autorizado para una cuestión
y se solicitaba la aplicación para otra finalidad. Si bien hay una disposición de la ANMAT que es muy clarita en eso, dice, mire, si usted quiere usarlo en carácter experimental, es un problema suyo, pero hágase cargo usted de la consecuencia, no el servicio de salud y las prestaciones. Si quieren, eso lo dejamos para otra charla de cuestiones de amparo. Y las cuestiones que generan las peticiones de amparos para tratamientos experimentales. Pero bueno, ustedes no me obliguen a hablar. Es culpa de ustedes. Javi, lo último para que me cierre. Sí. A ver, una persona tiene metástasis, pero le van a, y no quiere la quimio, le quieren hacer quimio. ¿Eso dónde entra en paliativo? Esa persona, a ver, la ¿Por qué es persona puede ordinaria la decidir. quimio? O ahí no es ordinaria por lo que esa persona ya está A ver, hay que ver en qué tipo de cáncer tiene. Vos me dijiste metástasis, terminal. o sea, Terminal está al sí, horno. eso sería distanásico. Ujú. Podría ser distanásico, así, a ojo de buen cubero. Sí, sí, como para, bien. Entonces, es probable que si eso inclusive es sometido a la consulta de un comité de bioética, te sugieran limitar el esfuerzo terapéutico y hacer el acompañamiento con cuidados paliativos. Y eso entraría en ortanasia. Ortotanasia. Bien, Ujú. gracias. Gracias. Entonces la pregunta, que con esto sí quiero, no sé quién, bueno, el mío. No, la tengo. Ah, venís preparado. Yo tengo una pregunta en realidad en relación a la ortotanasia, ¿no? Porque bueno, se plantea esto de la supresión extraordinaria, o sea, de lo extraordinario, ¿no? Ahora, cuando el paciente, pensando que tenga una enfermedad de alguna forma crónica, haya tenido tiempo de prepararse y elegir, o dejar manifestado cuál es su voluntad, es como un poco más simple. Ahora, llegado el caso de un accidente o una enfermedad repentina que no ha tenido tiempo de manifestarse y expedirse al respecto de si desea o no esto, ¿no? ¿Qué papel jugaría, por ejemplo, la familia para poder manifestar, o sea, el vínculo más cercano cuando la persona no puede Si la persona manifestar su voluntad? vos me planteas un escenario, no puede manifestar su voluntad. Exacto. No Hay puede un proceso yo sé que me van a decir, pero son actos personalísimos insustituibles por un tercero. De igual forma, la norma en este caso prevé expresamente que van a entrar a jugar una serie de sujetos. Bien. De hecho, yo lo planteo a modo en clave de interrogante, más adelante lo vas a ver. Si te dice la respuesta, mire, en caso de que no pueda manifestar la voluntad, se va a utilizar el orden de prelación del artículo 21 de la ley 24.193, que era la anterior ley de trasplantes. Quedó derogada. Entonces la pregunta es, ¿hay una ultraactividad de esa norma al solo efecto de mantener ese listado de familiares o no? Yo, si me preguntan, de hecho en la Cátedra de Derecho de la Salud estamos divididos. Yo soy de la idea de que para mí es una disposición independiente de que se derogara o no la norma base. Es una ultraactividad expresa de la norma a los fines de eso. La otra mitad de la cátedra dice, no, desapareció la norma base, desapareció todo. El problema es que te genera problemas. Por eso me inclino por una cuestión de pragmatismo, me inclino por la primera opción. Te da una solución. Y el decreto del 1089 insiste en eso, diciendo, mire, va a tener este orden de prelación, va a priorizarse primero a las relaciones de pareja, y dentro de las relaciones, inclusive las relaciones de pareja o no, las relaciones de convivencia en un mismo seno, un mismo grupo. Y la otra respuesta te hubiese preguntado es, la otra pregunta que te hubiese hecho, ¿había dejado en una directiva? Bueno, cuando deja directiva es más sencilla la respuesta, porque un poco estoy adelantando la exposición, pero no me importa. No me importa. Me arruinaste la exposición, pero no me importa. Pero tiene un poco que ver con el fallo Albarracín y Nieves, ¿me entendés? Donde la solución fue, o sea, se pasó todas las instancias que tenía que pasar sobre algo que en realidad, esto es una opinión personal, no debería haber pasado nunca. Había una directiva anticipada, decía que lo que quería, que lo que no quería, y punto. Pero bueno, era el conflicto, el tema de la discusión de si había o no mutado de religión en el medio. Había una directiva anticipada, o sea, tampoco era mucho para discutir. Pero bueno, se discutió.
Respecto a este tipo de orden de prelación que está previsto en el último párrafo del artículo 59 del Código Civil y Comercial sobre el consentimiento informado, ¿cómo se conjuga? Porque ahí también está previsto el supuesto de imposibilidad de que la persona que requiera tratamiento se encuentre imposibilitada de prestar el consentimiento y también establece una orden Ujú. de prelación. ¿Se puede Bueno, conjugar con esta normativa? totalmente, siempre. A ver, yo uso, o sea, en eso me gusta mucho la mirada de Jan Vías. Ahí es la vieja discusión Jan Vías-Borda. Borda tenía un criterio bastante simplón que decía, bueno, todo lo nuevo desplazó lo viejo y punto. Y Jan Vías, era la discusión que ellos tenían en la Cámara, y Jan Vías decía, no, aun cuando tengamos una norma que reforme otra y se plantee una posible antinomia, lo que nosotros tenemos que hacer es compatibilizar. En realidad, yo soy partidario de eso porque inclusive tenemos el sistema de solución de las antinomias por los criterios de jerarquía, de temporalidad o especialidad. Pero lo que primero lo que tenemos que hacer es compatibilizar. Esa, por lo menos, es la postura que yo tengo para tratar todas las cuestiones. Y me parece que acá con mayor razón, tenemos que crear un cuerpo que sea lo más armónico posible porque, en definitiva, los perjudicados son los justiciables, en este caso pacientes. Sí. A ver, vos como equipo, si vos me decís si los profesionales pueden decir terminamos la cuestión. No, ellos dicen, sí, con este tratamiento igual se va a morir, sin tratamiento el final es el mismo. Ujú. La decisión de que se continúe o no con el tratamiento, si el paciente tiene la posibilidad de expresarse, puede decir, Por supuesto, quiero seguir por a pesar de... por supuesto. Porque acordate de lo que te dije al principio, tenés dos cuestiones. Primero, yo no quise adentrarme mucho en el cambio de cosmovisión, de la cuestión piramidal, de la cuestión vertical y la horizontalidad, pero lo cierto es que ahora la persona del paciente no es un sujeto, no es un objeto de la relación, es un sujeto, es protagonista, es más, exactamente, al punto tal que vos tenés que, la persona tiene que emitir, a mí me choca mucho cuando dicen, te tiene que dar el consentimiento, como si haya algo que hay que arrancárselo. No funciona así. Pero el hecho de darle al punto tal un grado de importancia al consentimiento te está diciendo que la persona es soberana en ese proceso de toma de decisión. Y si la persona quiere, lo quiere. Y cuando no, no. Lo que nosotros tenemos que hacer en estas cuestiones conflictivas es decirle, mire, no es como usted lo plantea así. La norma le plantea esta rigidez que usted cree que es así, pero hay que interpretarla armónicamente con esto, con esto, con esto y con estos conceptos. Creo que es tu deber vos como asesora letrada, asistente letrada, el rol que vos cumplas como funcionaria del servicio de justicia, acompañar a esa persona para que tome una decisión debidamente fundada. O sea, ¿por qué tanto preventivo? Si ellos realmente informaran al paciente, el paciente realmente y con su autonomía o con la autonomía que debe tener el paciente, no tendrían que ser tan preventivo esta actitud del profesional, sino lista y llanamente con la información, pero información adecuada, información extensa, información con todos los bemoles del tema. El paciente debería decidir, que de hecho lo decide con esa autonomía, pero no ser tan eso de preventivo, tan eso de decir, y quizás él tomaría la decisión, bueno, ¿qué calidad de vida voy a tener con este método o paliativo, ordinario, extraordinario? ¿Qué calidad de vida? Y la persona, debidamente informada y plenamente capaz, obviamente, Claro. decidiría de acuerdo a lo... Comparto 100% tu conclusión. Lo tengo. Gracias. Comparto 100% tu conclusión. Pero lo cierto es que vos tenés que pensar que se ejerció una medicina por más de 2000 años basada en una verticalidad, donde vos decías, punto, tomás la decisión por la persona, listo. Otro paradigma. Era otro paradigma. Ese paradigma está en crisis. El tema
es que vos no vas a tener generacionalmente una cuestión de decir, bueno, cambió un paradigma de un momento a otro, porque todo fenómeno social, ustedes ya lo saben, se plantea en palimpsesto. El que no sabe qué es lo que es un palimpsesto es un método medieval donde por escasez de recursos se borraban libros para volver a escribir en el libro, lo cual implica que quedaba algo de lo anterior. Y esto es lo mismo, entonces vos vas a tener todavía, y de hecho pasa, gente que sigue bajo esa mirada de lo que se conoce como paternalismo médico, frente a esta nueva mirada que invita a ese escenario de horizontalidad. No sé, es medio delicado, pero como que otro condimento está todo lo farmacéutico y todo ese tipo de protocolos que, bueno, que a veces cuando dicen hay que informarle al paciente, informan ciertas cosas o direccionado o de... No, de tratamientos que se suponen que sí o sí tienen que ser así, pero porque están avalados por las industrias farmacéuticas. No te entiendo. Y que hay muchos medicamentos que, digamos, los médicos recetan porque sí o porque un montón de esas cosas hay. En realidad, te soy sincero, no te entiendo mucho la pregunta para dónde va. Que además, en toda esta cuestión, cuando se le informa al paciente, Sí. el médico informa con cierta mirada, apuntando a que tiene que comprar determinada prótesis, utilizar determinado medicamento, seguir determinado protocolo que está en función de esos medicamentos. Sí, Eso. sí. No, y eso, A eso me a refiero. ver, y te va a chocar lo que te voy a decir. No está mal. Sí, no está mal, sí, que eso es lo que vamos a ver enseguida, vos le ofreces el abanico. Va a estar mal si vos lo sesgás. Es decir, esto es lo único que existe, y de hecho es un conocido fallo del séptimo civil, donde se condena, ay, no me acuerdo si era el español, por esa cuestión se había informado que la única práctica era esta, pero en realidad existían otras, lo que pasa que ese equipo de salud no la hacía en la provincia, tenía que esas personas desplazarse. Entonces volvemos a lo que vos decís, tu porcentaje, que puede ser mucho o poco, objetivamente, es tu 100% individual. A nosotros nos pasó en la defensoría que vino un señor en un turno que quería iniciar un amparo porque el médico que lo trataba tenía que ponerse una prótesis, no me Sí. acuerdo qué tipo de prótesis era y en dónde, pero el médico que lo trataba le decía que tenía que ser una prótesis importada determinada. Ujú. Y la obra social, que creo que era OSEP, porque si estamos hablando Claro, de si la no, no. defensoría tenía que ser algo, le decía que estaba la prótesis, pero estaba esta otra prótesis. Y el médico le decía que no, que esa era mala y que la única buena era la otra. Entonces le dije, bueno, para poder meter un amparo, yo necesito que el médico me justifique las razones técnicamente de por qué esta sí y Sí. esta no para su caso. Sí. Y nunca se lo quiso hacer el médico ese informe. Mm. No. Te lo digo al revés, cuando ejercía, me pasaba, de hecho, cuando hacía los amparos de salud, mi grueso era federales. Entonces, voy a ser lo más genérico posible por una cuestión de no divulgación de los datos, era una droga que se había aprobado por la ANMAT, o sea que había pasado la fase de experimentación, ya era una droga que estaba dentro de lo que podríamos llamar los protocolos. Digamos, la empresa, el ente obligado, llamémosle así, tenía un sustituto, de hecho era para esclerosis múltiple lateral, amiotrópica. El tema era que el tratamiento que ofrecía era dosis mensuales y eran, desde el punto de vista físico, llamémosle así, invasiva. Ya vamos a ver que el concepto de invasividad también cambió. Esta, que era la que yo, digamos, me habían contratado para pregar que cubriera esa prestación, era una droga de administración anual, una al año. Entonces, imagínate, no tenía que ir todos los meses a hacerlo. Está claro. Sí, eso es lo que te iba a decir. Con inclusive, no solamente ralentizaba los efectos, sino que podías hasta recuperar cierto grado de motricidad. Entonces, las diferencias eran siderales.
Pero el planteo inicial defensivo era, mire, yo la tengo, cumplo y cumplo lo que me plantean y yo estoy cumpliendo. Bueno, eso nosotros lo planteamos en términos de un amparo, dentro del amparo con una cautelar. Entonces se ordenó la administración y después seguimos discutiendo si era o no era. Pero es distinto, o sea, siempre es, no es que está mal, pero tu deber o el deber, y esto se los digo, esto no es solamente para profesionales de la salud lo que voy a decir, esto también es para la profesión nuestra. Porque vos querrás una estrategia procesal porque a vos te parece la más indicada, pero tendrás varios caminos. Tu deber profesional va a ser, mire, está este que considero el más adecuado por este, pero también está en esto y está en esto. Bueno, lo que estoy tratando de decir, pero me parece que te voy a cambiar el micrófono, son hasta, no te voy a decir conceptos universalizables, pero sí son conceptos hasta extensibles a otras profesiones. O sea, no es solo una problemática de los profesionales de la salud, sino también hasta de nosotros los abogados. Hay una pregunta por el chat. Sí. Preguntan, entiendo que es referente a la prestación del consentimiento informado. ¿Qué ocurre con una persona con un padecimiento mental, pero que puede expresar su voluntad? Prevalece la decisión de la persona. Eso es muy claro. Por el diálogo de fuentes, la ley de salud mental es claro en ese aspecto. La persona, salvo las disposiciones que expresamente disponga, está en pleno uso de sus facultades para poder tomar decisiones atinentes a su propio cuerpo. Lo que pasa es que acá es cuando se confunde el concepto de... Perdónenme, realmente me estoy saliendo del orden de la exposición, pero bueno, lo amerita. Es acá cuando se confunde el concepto de capacidad como un concepto rigorista, civil, patrimonialista, con el concepto que nosotros le decimos en bioética competencia, también se lo conoce como autonomía progresiva o capacidad progresiva. Y en realidad las esferas son, vamos a decir vinculadas, pero no son sinónimas. Uno no es sinónimo del otro. Una persona puede ser competente para tomar una decisión sobre su propio cuerpo, será incapaz para realizar un acto patrimonial de la vida civil. Y es ese concepto de plasticidad que nos brinda la competencia permite que una persona, como el ejemplo que nos están dando, supongamos que llegamos al extremo, no vamos a llegar al extremo de declararlo incapaz, porque si lo declaramos incapaz, realmente perdió todo tipo de comunicación con el mundo exterior. Pero le vamos a restringir la capacidad, y en un grado severo, que son más las restricciones de lo que puede hacer, así todo va a tener esa esfera de toma de decisiones respecto a su propio cuerpo, su propia salud. Y en todo caso, ese universo de apoyos serán aquellos que propenderán a esa mejora de esa calidad de salud. Pero siempre tenemos que posicionarnos en la persona y que puede o no tomar decisiones. Y de ahí vemos. Sí, pero acordate que ciertas cuestiones vinculadas al propio cuerpo son insustituibles. Sí. Para los actos de salud. Entonces, Perfecto, ¿cómo juega eso con los actos pero la función del apoyo nunca va a ser el apoyo suplir. genera problema porque el apoyo lo acompaña, pero el tema es cuando te dicen no puede y vamos a nombrarle un curador en este caso, porque realmente no puede. Claro, en realidad, Porque- se escucha re fuerte Ah, esto. porque- Quería, si no me parece que una solución contraria, o sea, en el sentido de lo que ustedes están diciendo, que se designe un apoyo para brindar el consentimiento para los actos médicos, iría en contra del artículo 12 de la Convención de las Personas con Discapacidad, que justamente busca mecanismos no sustitutivos de la voluntad en los casos de salud mental. Entonces me parece que todo bien con restringir actos jurídicos, pero no estos que son, la verdad, el estereotipo, no, el arquetipo de acto personalísimo, no. Claro, no, yo no decía eso que sustituía, sino justamente esto, cómo jugaba cuando en la sentencia se nombraba también un apoyo para asistirlo en estas decisiones de salud. La palabra es asiste, no suple, no cumple
digamos, no cumple la función pero cuando propiamente tiene, de pero cuando técnicamente un tiene representante. facultades de representación, Claro, Es lo porque mismo hay que supuestos en los que no depende, puede otorgar el Es lo mismo que pasa consentimiento. con el artículo 26 y con las personas menores de edad para la realización de determinados actos médicos, dependiendo de si son o no adolescentes y el rango etario. Me parece que el apoyo nunca puede sustituir definitivamente la voluntad de esta persona para... Salvo que ya sea una persona Claro, declarada si el juez lo incapaz, estableció salvo así, que sea un porque- cualquier tipo de comunicación con el porque mundo no, exterior. si el juez no se va a meter a decir en una sentencia que no tiene apodo sino un curador, si la persona realmente no, o sea, no entra dentro del artículo, en la última parte del artículo que dice que no puede interactuar, que es Eso. excepcional. Que sí podría darse en el caso, por ejemplo, del incapaz de las personas que están institucionalizadas en el microhospital, que están completamente impedidas de brindar su... Por Y ahí, ejemplo, bueno, no claro, se queda si otra no- que A ver, buscar una forma sustitutiva de que alguien pueda... ¿Vos te acordás cuando estaban las eras? Sí, como ¿Te acordás que, la ligadura de trompa. que lo vinculamos con el Bueno, comité, y esto que era la causa que estaba en el juzgado X? Sí, Pero vos la conociste, vos lo Sí. conociste a esa persona. sí, sí. Esa sí. persona, sí, jurídicamente le podíamos formalmente restringir la capacidad. Ujú. Era ciego, sordo y mudo. Por Y eso. encima se comunicaba A eso me refiero. guturalmente con su progenitora. No Bueno. puedes hacer mucho más. Bien, bueno. Perfecto, Ahí está. perfecto. Pero eso no era cuando ejercía, eso ya estaba en el juzgado de las Heras. Bien. No sé, hemos hablado de tantos temas y me quedo con las primeras 4 funciones. No sé qué, no sé, no, ¿dónde está el...? No sé dónde se fue. Ah, no, lo tengo yo. Bueno, el momento de humor. Bien. Una cosa que sí quiero cerrar, sí, para dejar claro el tema, me van a decir, bueno, ¿podemos suprimir la hidratación y la nutrición? Sí, pero hay que ver la finalidad. Ustedes me van a decir, pero ¿hay una finalidad distanásica en nutrir e hidratar a alguien? Y les voy a decir sí. En un rango temporal muy pequeño, pero existe. Donde hidratar a la persona o nutrirla le hace más mal que bien. Y ustedes me van a decir, es imposible eso. Sí. Cuando son las horas finales. Las horas finales de su vida. Seguirla hidratándola y seguirla nutriendo, sobre todo cuando hay una falla multiorgánica, la persona se hincha, ya está perdiendo el movimiento peristáltico del estómago. Inclusive, la ausencia de líquido genera un estado de sedación, genera un estado de inconsciencia. Entonces, en ese contexto tan escueto, podríamos hablar de que hidratar a una persona o nutrirla le hace más mal que bien, porque ustedes me dicen, bueno, le quito la nutrición, le quito la alimentación, la nutrición y la hidratación. ¿Se va a morir por deshidratación o inanición? No, se muere por la enfermedad. Ustedes no están acelerando nada y no se busca el resultado muerte. Ahora, si ustedes le van a quitar a alguien que tiene una enfermedad X, la hidratación y la nutrición y les murió por deshidratación o inanición, entonces sí están alcanzando el resultado muerte. Sí sería un comportamiento de tipo eutanásico. Que al día de la fecha está prohibido. Ya claro eso, al día de la fecha. Sí. Estadio terminal. ¿Qué sería para vos estadio terminal? Donde cualquier otro tratamiento sería extraordinario. O sea, un tratamiento, una persona que tiene que morir, que va a morir, definitivamente, ¿sí? No se le aplica nada extraordinario, no se aplica nada eutanásico, sino simplemente dejarlo sin dolor y con oxigenación. Perfecto, eso es paliativo. Eso es paliativo y por tanto es ortotanasia. Ortotanasia, o sea, eso es lo que, si un médico que tiene poca perspectiva, según le da el saber y entender sobre una persona, para no generar distanasia, ni eutanasia, le garantiza oxigenación y que no sufra. Eso es una muerte, podría decirse una muerte digna. De hecho, yo incluyo el concepto de muerte digna en lo que es ortotanasia. Bien. Para mí, muerte digna, esto es la opinión de Javier, aclaro, y no es que Javier sea él, es simplemente Javier. No se subestime, doctor. Bueno, pero tampoco me tengo que sobreestimar. Es justo medio entre el exceso y el defecto, diría Aristóteles. Aún suprimiendo la hidratación y la alimentación, no
no garantizando que no haya dolor y oxigenación, es ortotanasia. Yo siempre te voy a preguntar, quito la hidratación, quito la alimentación, ¿cuál es el resultado, el efecto directo inmediato? Si se muere por deshidratación e inanición, sí. Tiene una falla multiorgánica, Bueno, pero yo entonces, le garantizo que no sufra y no le saco el respirador. Eso es ortotanasia. así como me lo decís, parece que sí, acuérdense, no es matemática esto. Bien. Tu ejemplo puede ser, en ese contexto, ortotanásico, y en el otro, el de al lado, es eutanásico. Lo que sí, una cosa quiero aclarar, y por esto es importante también hacer docencia, la ley 26.742, la ley 26.742, al introducir el concepto de muerte digna, alimentó esta idea de eutanasia. De hecho, me acuerdo que hubo una campaña, tuvo que ver con una niña que había nacido con ciertas características, donde sus progenitores peticionaban la eutanasia, se celebró como triunfo esta ley creyendo que iba a resolver ese caso, y en realidad no resolvió ese caso. Y a la chiquita se le desconectó y demás. Bueno, Y ahí intervienen los comités de bioética de los hospitales. debería haber intervenido. Ahí sí puede tener problemas, Sí. digamos. Igual La forma, quiero institución. aclarar, un comité de bioética no está para resolver cuestiones técnicas. Por cuando hay comité- conflictos éticos, la nena, en el caso ese, si desconectaban a la nena o no, Te voy a, es te de voy a dar acompañamiento. me voy a adelantar, pero te voy a dar un par de ejemplos para que veas. Mira, por ejemplo, cuando interviene un comité de bioética, ¿cómo era el nombre tuyo? Te ubico de la facultad, pero no me acuerdo tu nombre. Gino. Una cosa que dijo Gino respecto del proceso de toma de decisión de las personas menores de edad. Cuando interviene un comité, por ejemplo, cuando vos tenés una situación donde la decisión de la persona menor de edad, dentro del rango de entre los 13 y los 16, se contrapone a la de los progenitores. Entonces, el artículo 26 te dice, sí, bueno, lo resolvemos en función del interés superior, sobre la base del criterio médico. Muchas gracias, sería la y en la diaria, ¿cómo la hacemos? Ahí es cuando tenés que empezar a conjugar las normas. La figura de la presencia de lo que es abogado o abogada de niño, y vas a echar mano al decreto 1089/12. En el artículo 2, inciso E, cuando reglamenta el 2E, todas las cuestiones que tengan que ver con personas menores de edad y haya una discrepancia, o sea, la misma ley se adelanta años antes al Código Civil y Comercial, dice, esto, mandalo a un comité de bioética. Entonces, el comité de bioética te va a decir, mire, yo no voy a resolver sobre cuestiones jurídicas, no es mi tema, eso que lo hagan los abogados. Vamos a resolver sobre cuestiones donde es tan válida la decisión de la persona menor de edad como la de los progenitores. Entonces, nosotros vamos a dar un dictamen de las normas del juego, principios, sugerimos tal cuestión. Y un comité que se preside tal, no puede tomar decisiones por el sistema democrático de mayorías y minorías. Un comité de bioética tiene que tomar las decisiones por consenso. No es sencillo. Con un elemento. Yo les dije que la bioética es una ciencia interdisciplinaria. Entonces, antes de llegar al consenso es primero nos tenemos que poner de acuerdo de qué estamos hablando. Porque lo que Celeste entiende por termo, yo diré, es un termo. Y ella dirá, es un cabeza de termo. Estoy siendo muy grosero. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo qué entendemos todos sobre esto. Y de ahí arrancamos. No es sencillo. No es sencillo. Por eso un comité de bioética como tal tiene que tener una conformación plural, donde entre otros tiene que haber alguien que represente a la comunidad. La idea o lo que se busca es que los comités estén formados por personas que tengan una capacitación previa, una formación previa en materia bioética, por lo menos para darles un piso para arrancar. Pero esa sería, por ejemplo, una de las cuestiones. Una cuestión que tenga, pienso, me pongo en el lugar de ustedes, tengan clientes o personas que son pasibles de intervención de ustedes, donde se discute o no si vamos si se le va a suprimir o no el esfuerzo terapéutico. Y es tan válido que no se le siga haciendo algo como que se le siga haciendo algo. Entonces vos vas a defender tal vez la postura de decir,
yo defiendo los intereses de esta persona, entonces quiero que se le siga haciendo todo lo que haya que hacerle. Y Celeste y Pablo, que son los abogados del hospital, que van a decir, no, esto nos cuesta mucha plata, esto son recursos que yo tengo 4 personas que no las puedo intervenir y las tengo que mandar a San Rafael, etcétera, etcétera, y me tengo que hacer cargo de los costos. Suena feo porque uno dice, cuestiones económicas, pero son las cuestiones que precisamente son dilemáticas. Entonces un comité ayuda a ese proceso de decisiones, pero eso no implica el santo grial ni para los profesionales de la salud, ni para los abogados, ni para nadie, porque inclusive los profesionales de la salud muchas veces creen que el comité de bioética es para, andémoslo el comité como que me va a salvar de los problemas. Lamentablemente se ha planteado un escenario de enclave me va a salvar de los problemas, porque se ha planteado un escenario de medicina defensiva. Entonces a veces no se... Sí, yo no quiero entrar en la cuestión si es con o no razón. Es una realidad y la tenemos que lidiar. ¿Cómo? Con docencia. Invitar a transformar, a cambiar esas miradas. Y se empiezan a ver. Se empieza a ver. Debo reconocer que cuando arranqué esto hace mucho. Imagínense que solía tener pelo, así que hace mucho. A las capacitaciones iban 4 o 5 profesionales y posturalmente, yo por ejemplo, hoy las veo y veo que me están mirando de frente, que sus cuerpos se dirigen a mí, lo cual interpreto que algo les está interesando lo que estoy diciendo. Pero llegar a un lugar donde se me siente una persona cruzada, me mira de reojo, me golpea con el dedito el banco, me está resistiendo. No le interesa lo que le estoy diciendo. Me ve como el maldito abogado que le viene a decir lo que tiene que hacer. Y que quién soy yo para venir a decirle las cosas. Y eso ha ido cambiando. Pero nos va a llevar mucho tiempo. Pero por otro lado, también ha generado una exacerbación de derechos por parte de los pacientes. Tengo derecho a tener derechos. Ok, ¿y cuáles son sus obligaciones? Ninguna. O pocas. Entonces, tenemos que un poquito equilibrar la balanza. Yo también debo sincerar la cuestión, tal vez estoy un poco condicionado porque yo provengo de la familia de la salud, entonces, pero también he sido paciente. Entonces veo los dos mundos. Estoy en el servicio de justicia y veo los dos mundos. Y entonces no es, esto es la eterna discusión, es ellos versus nosotros, nosotros versus ellos, no. Sí. Sí. Y entre otras son deberes de conducta en los nosocomios, reglas de trato. Bueno, un poco acá nosotros podemos echar mano al código contravencional. Pero, por ejemplo, es una facultad de los nosocomios que aquellas personas que no cumplan las reglas de conducta la invitan a retirarse del establecimiento. Y si no lo hacen amablemente, utilizaremos otros medios no tan amigables. Entonces, porque la queja también es, somos un sector desprotegido, nosotros no podemos discutir nada, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, nosotros tenemos que funcionar de puente. Creo que esa es la función de la abogacía, ¿no? Los advocatus, los llamados a. Tenemos que mediar en eso. Y bueno, desde nuestros distintos roles colaborar en ese proceso. Bien, vamos al segundo eje temático, que es el consentimiento informado, ¿sí? Consentimiento informado, bueno, lo define el artículo 5 y el 59, es una definición que yo se les he desplegado. Declaración de voluntad del suficiente, efectuado por paciente o representantes legales en su caso. Ahí está la respuesta que ustedes creo que era Julieta que me preguntaba hace un ratito. Representantes legales en su caso, emitido luego de recibir por parte del profesional interviniente información clara, precisa y adecuada. ¿Qué es claridad? ¿Qué es precisión y aclaración y adecuación? Una de las de claridad que ustedes deben estar intuyendo si es con la letra, sí, es la letra. Y yo sigo pensando que hacen algún cursillo medio especial para que no entendamos la letra.
Estoy convencido, se lo he reclamado y no me lo han negado. La información clara y precisa respecto de que el estado de salud, los procedimientos que se proponen, la especificación de los objetivos perseguidos. Fabiana, bueno, nos ha salido. Te me escapaste. Qué feo. Te sentías muy expuesta ante mí. Ahí está lo que vos me decías, Fabiana. Vos le vas a decir lo que querés. Vos le vas a decir lo que a vos te interesa informar, pero después vas a tener que decirle, pero también está lo otro. No está mal que vos marques la tendencia respecto a lo que a vos te interesa, porque en definitiva es tu ámbito de experticia. Y esto es trasladable también a los profesionales. Pero lo que sí tiene que hacer esos profesionales es decir, ok, está esto, pero también está esto otro. Y en esto otro está aquello que yo tal vez no hago, pero que existe. ¿Sí? Entonces ahí vas a estar los objetivos que vos perseguís, y ahí en la idea de, por eso les he marcado los beneficios esperados del procedimiento y los riesgos adversos, molestias y efectos adversos previsibles, son palabras próximas al concepto de probabilidad. No pueden asegurar el resultado los profesionales de la salud por varias razones. Ya la saben, son obligaciones de medio, no de resultado. Lo único más discutido es dentro de la cirugía estética, la cosmética. Porque hay un nuevo pensar respecto a la clasificación. No necesariamente lo estético es de resultado. Si tiene una finalidad terapéutica, seguiría siendo de medios. Por eso entra la cosmética. La cosmética sería más próximo a la labor de un escultor. Entonces, si no tiene una búsqueda de mejora de salud, sino satisfacer un deseo cosmético, un deseo estético, un deseo, sí sería de resultado. Más allá de esa clasificación, recuerden que los profesionales de la salud, específicamente en el artículo 208, inciso B, si aseguran un resultado, están cometiendo el delito de charlatanismo. Entonces, no pueden ni por métodos infalibles ni plantear a resultados. Si bien es común que digan, no, bueno, usted en 6 semanas, entiendan el contexto, que tal vez están acostumbrados a un lenguaje, pero si deliberadamente les aseguran el resultado, estaríamos incurriendo en una figura delictiva. Lo importante es esto, no se pueden asegurar resultados, y esto también es para nosotros. O sea, uno diría, bueno, esta es una ley de derechos de los pacientes, la relación de los profesionales de salud, pero esto también para nosotros. Sobre todo quienes están en las defensorías, no podemos asegurar resultados. Tenemos bastante armado el discurso de que no es así y demás, pero vale la pena recordarlo. No podemos asegurar resultados. Por ende, es importante hablar con el modo potencial, el modo condicional. Es probable, sería, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar con las consecuencias. Las consecuencias son el rango de lo previsible, también sustituible por la palabra el rango de lo probable. Ya acá, respecto a las consecuencias, no se le puede exigir responsabilidad a una persona que informe sobre aquello que no está dentro del rango de lo probable. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿y qué define el rango de lo probable o de lo previsible? La bibliografía, la lex artis. Por eso, no se va a poder excusar la falta de conocimiento de algo. O sea, si ha avanzado la ciencia y esa persona no se ha capacitado, es un problema de la persona, no porque no exista. Pero si hay un efecto que no es posible que o normalmente ocurriera, ni está previsto, ni hay casos antecedentes, no se puede achacar responsabilidad. Porque muchas veces me han preguntado, sobre todo mis estudiantes en Derecho a la Salud, el alcance de esto. Me valga la importancia de recordarlo en este espacio. Nuevamente tiene la preocupación, la norma, por la ley 26742, de volver a traer a colación lo que vimos hace un rato, la cuestión del proceso de toma de decisiones en aquellos tratamientos que puedan considerarse extraordinarios, desorbitantes respecto de esa probable situación de mejoría. Vuelvo a insistir, como una de las obligaciones que forma parte de este consentimiento informado. Y acá me interesa destacar que el consentimiento informado
Bueno, López Mesa tiene otra mirada, por ejemplo. Él lo plantea que es un acto unilateral. Es más, él cambia la terminología, él dice asentimiento informado. Entiendo para qué, a qué va. Yo sigo manteniendo, me gusta mucho la mirada del consentimiento porque es un acto de construcción. Y ustedes piensen, no sé quiénes están trabajando, además de Fabiana, que es abonada del tribunal, con sus clientitos, claro. No sé quiénes están trabajando en defensorías, pero cuando están dialogando y van a tomar una decisión, encarar una estrategia defensiva o de reclamación, bueno, hay un consentimiento. Usted le dice, mire, la cosa está así, este es el escenario, usted le están reclamando esto, estas son las posibilidades que puede hacer, estas son las pruebas con las que contamos, la tendencia de este juez o de esta jueza se caracteriza por esto, por esto, por esto. ¿Qué quiere que hagamos? Y vamos por acá. Ahí se ve la construcción. Entonces es un acto bilateral. Para mí sí se da el cum sentire, se da el sentir común. No es un mero aceptar. Lo que pasa que la diaria, ¿qué nos pasa cuando nos vamos a hacer estudios? Me encuentro con Andrea, hoy Andrea no va a trabajar en el Cuidado de la Cera, hoy va a ser secretaria de un centro asistencial. Va a llegar, vengo a hacerme el estudio, sí, fírmeme. Uno lee el formulario, tiene una letrita así, y eso que uso binoculares, una letrita así, y utiliza toda una serie de frases elípticas, amplias y vagas. El profesional me ha explicado todos los alcances del procedimiento, con todos los alcances, con todas las consecuencias, es todo, todo, todo. Yo a veces digo, y esto se lo digo a los profesionales, miren, entre hacer eso y no hacer nada, no hagan nada. Si para el caso es lo mismo. Ahí se empieza a ver que se tergiversa esta figura del consentimiento informado, por más respeto, bueno, la doctora Cruz, que trabaja en el Cuidado de las Heras, tal vez por las características de ella sí va a explicarnos. Y hay gente voluntariosa que intenta explicarles, pero no tiene la formación. Entiende de oído y le dice, no, mire, esto en realidad es para esto, no se preocupe. Va a sentir un poquito de ruido en la cabeza, por ejemplo. Pero nada más, a lo sumo se va a descomponer. Gracias, señor, gracias, señora. ¿Y usted qué hace? No, yo estoy acá que doy los turnos. Entonces, ahí es cuando la figura se tergiversa, ahí es cuando la figura pierde sentido. Y más de una vez he escuchado, sacale, pedile el consentimiento informado. Aparte como si fuese como que están traficando heroína. No es consentimiento. ¿Qué decías? Bueno. 35 micrófonos, ¿te parece? Tu público te demanda, Gino. No, me sorprende muchas veces lo automático que es esto del consentimiento y cómo muchas veces se presume que la gente tiene conocimiento y a veces ni siquiera te lo preguntan o ni siquiera lo dice expresamente. Se supone que como vos estás pagando, te están pasando la credencial, listo, ya con eso estás entendiendo los alcances que tiene. Y te pregunto, ¿vos crees que es eso? No, por supuesto que no. Eso no es el consentimiento, ¿no? Pero ahí es el tema de ahí, Daniela, es el tema de la disociación de la realidad. Vos probablemente sos la abogada de la clínica, vos te tomaste el trabajo de hacer los 750 consentimientos para cada una de las prácticas, porque la clínica en la que trabajas tiene múltiples servicios. Y vos le decís, mire, tienen que ser, sí, doctora, no hay problema. Cuando vengan, que firmen. Y lo pasan para adentro. Entonces, algo se perdió en vos, que fuiste la que asesoraste, te tomaste el trabajo.
y el resultado. Y después la clínica no entiende por qué le están reclamando por el tema del consentimiento. Si nosotros hemos dicho lo que la ley nos dice. Está bien, no pasa por el cumplimiento de la ley, o pasa por el cumplimiento de la ley. El problema es un cumplimiento deficiente de la ley. Y no es por el cumplimiento mismo de la ley. O sea, no es la mera transgresión a la norma. Acá hay un daño. Si no hay daño, no se acabó el sistema civil. Hubo un perjuicio, hubo una consecuencia disvaliosa. Y bueno, tenemos que empezar a ver a quién se la achacamos. ¿A quién le transferimos esas consecuencias? ¿Sí? Bien. ¿Quieren? No sé qué hora es. Son 68 filminas. O sea. Sí. ¿Quieren quedarse hasta las 11 de la noche? Y no me funciona y tengo otras malas noticias. No, tengo otras malas noticias, no me funciona. Dale. Terminando. Claro, continuará. Sí, yo por ustedes, por mí. El problema mío es que a mí me gusta hablar, entonces. Ah, bueno. ¿Puedes pasarlo? Bueno, mientras tanto vamos. Sí, yo más que todo por ustedes, porque hay mucho para hablar. Por ejemplo, con la doctora Cruz nosotros tuvimos la experiencia de una persona que conoce sobre la temática, se mostró muy interesada y se acercó al tribunal para emitir una directiva anticipada. Se llevó su prototipo, llamémosle así, y está bien, no lo ha suscrito todavía, pero ya hemos tenido la primera experiencia. Ahí está, perfecto. Bien, este es el gráfico básico para entender consentimiento. Un consentimiento informado no es tal, o sea, va a haber simple consentimiento si se quiere, si hay una manifestación de voluntad. Sería el ejemplo que les acabo de decir. No comprendió nada, le dijo sí por decirles. Pero en realidad necesita el segundo elemento, que en realidad funciona como primero, que es la información sanitaria. Sin información sanitaria no vamos a tener nunca un consentimiento informado. Si no tengo los elementos para dilucidar la cuestión, mal puedo tomar una decisión que pueda pregonarse que sea racional. Recuerden que el tema de la manifestación de voluntad se vincula al concepto de acto voluntario, o sea, tiene que tener discernimiento, querer lo que se sabe, perdón, el discernimiento es la capacidad de distinguir lo bueno, lo malo, lo justo del injusto, la intención, que es querer lo que se sabe, y la libertad, la ausencia de las presiones externas que sean físicas o psicológicas. Y ese discernimiento, que es importante tenerlo siempre presente, supone las dos cuestiones, la madurez mental y la salud mental. Si no están, entonces nunca vamos a poder pregonar que hay un acto voluntario de ninguna forma, ¿sí? Acá, respecto a la información sanitaria, más me voy a centrar en el gráfico, está la definición arriba. El concepto de información sanitaria es datos, contenido, no se pasaron. No me... Bueno, les sigo contando. La información, esos datos, ese contenido que ustedes van a proporcionar, tiene que ser claro, preciso y adecuado. ¿A qué? Al grado de comprensión de esa persona, y el grado de comprensión también implica las circunstancias económico-culturales. Y la claridad versa sobre dos cuestiones: la legibilidad, o sea, que se pueda leer, y la entendibilidad, que se pueda comprender. Porque ahí volvemos cuando hacen montañita, montañita, punto, montañita. Exactamente.
Y acá siempre me preguntan y siempre me dicen, pero entonces, ¿qué? ¿Tenemos que abandonar nuestra terminología científica? No, tenés que tener la capacidad de traducirla. Y insisto, eso también vale para nosotros. Porque nosotros les vamos a iniciar una prescripción adquisitiva. Porque lo que vamos a lograr es que usted tenga el título supletorio. Yo que vengo acá porque hace mucho tiempo vivo en esa casa. Entonces, es extensible a esto. ¿Hay que abandonarlo? No. Tenemos que tener la capacidad de traducirlo. Con Andrea trabajamos juntos en el Juzgado de las Heras. Una de las características de las audiencias cuando se toman es explicarle a la gente, primero, ojo, yo no abandono ni un solo concepto técnico científico, pero inmediatamente me le pongo a explicar en qué consiste. Es más, hasta tengo, por decirlo así, no digo un discurso armado, pero bueno, vos, Fabiana, sí nos has visto las audiencias. Vos has visto cómo arrancamos y explicamos en qué consiste, qué es una conciliación, cuál es el rol mío, etcétera, etcétera. Explicarle que el reclamo simbólicamente lo deje un ratito afuera, que no nos pongamos a discutir sobre esos aspectos, que ya habrá otro momento. Porque lo que nosotros tenemos que lograr es que la gente, insisto, sea protagonista de su historia. No puede ser un pasajero de la historia. Y nuestro rol es acompañar a esa gente, a esas personas. Y lo mismo le pasa a los profesionales. Insisto, son cambios de paradigmas, son cambios de cosmovisiones. Y esto es trasladable a todos los espacios que implique trato con personas. Entonces, si podemos regresar, ¿es posible o todavía no tienen control de...? Ah, y con control. Porque, a ver, al paciente le hacen firmar el consentimiento informado y le explicaron todo. Sí. Y después el paciente va y dice que no entendió y está firmado ese consentimiento informado. Entonces, o sea, hablamos de derechos del paciente y como usted decía, no están establecidos los deberes y un poco también el centro de salud de los médicos y digo, también nos puede pasar a nosotros como abogados defensores que la gente diga, no me lo explicaron y a lo mejor lo explicaste hasta el cansancio, digamos, o sea, ¿dónde está? Mi primera sugerencia, y esto te lo digo porque lo hacía en la práctica profesional, armate tu consentimiento informado. Yo de última después les dejo el que tenía cuando ejercía, yo hacía varias cosas, claro, o sea, era multirrubro. Pero sí había un elemento común, yo trabajaba en todos los casos con consentimientos informados. Insisto, vengo de la familia de la salud, entonces estaba como curado de espanto. Y era una forma, hasta te cambiaba la relación. Porque empezaba, no, porque usted no me dijo nada. Ah, no le dije nada. No. Va a pasar a la eternidad. No, pero ahí, ¿cuál es el desafío? ¿Cuál es el desafío para trabajar? Que ese consentimiento sea, la mejor imagen mental sería que sea casi como un traje de sastre a medida. ¿Podés trabajar con formas, con elementos prearmados? Sí. ¿Con campos ya predeterminados? Sí. Pero va a haber algo que vos vas a tener que completar, que es tuyo. No necesariamente que sea con puño y letra, puedes trabajarlo con la computadora, pero hay algo que va a hacer que tu consentimiento sea el distinto del de Celeste. Sí. Hola, doctor. Es decir, que existan dos tratamientos, que se le haya aplicado uno solo y que no haya tenido un perjuicio, de hecho, que le puede haber hecho bien, pero que después se entere que existía otra forma de tratar la enfermedad que quizás iba más con sus convicciones. Sí, de hace rato el séptimo civil hace unos años sacó una sentencia, no me acuerdo si era contra el Hospital Español o el Hospital Noti, perdónenme, la memoria me falla, y se planteó en un escenario donde se había hecho una práctica y se le había planteado a la familia, era una persona menor de edad, eso estoy seguro, era que la única opción posible era este procedimiento en esta institución y de esta manera. Tiempo después descubren que, de hecho, averiguan por sus propios medios que había una alternativa
y no era en la provincia, tenía que hacerse en la ciudad de Buenos Aires. Entonces ahí se planteó la discusión, la ausencia de opciones. Y sabía, o sea, el tratamiento que le aplicaron había sido correcto, digamos. Había obtenido un buen resultado. No lo recuerdo, pero no estaba planteado en términos de daño. Bien. Ustedes me dicen una práctica exitosa y Claro, así a todo pesar de una reclamar. práctica exitosa, decir, bueno, pero yo hubiera preferido la otra opción, que quizás hubiera llegado al mismo resultado y hubiera sido más compatible con mis pensamientos, Y con tal mi vez hay que filosofía de vida. plantearlo en el término, sí tiene que Sería. existir siempre la premisa del daño, si no, no hay un reclamo civil. Lo que Aun pasa, cuando tenemos no que sea- analizar el daño en todo caso será a esa, no quiero decir pérdida de chance, sino a la pérdida de la posibilidad de opción de recurrir a otro tratamiento tal vez menos invasivo, menos costoso, etcétera, etcétera. Eso sí. Bien. De hecho, hay un planteo que se está viendo modernamente en jurisprudencia que el tema de los consentimientos informados sería un moderno supuesto de responsabilidad objetiva. Porque hay, o sea, no depende no estaría dependiendo del factor culpa ni el factor dolo, o sea, no hay ni intención ni falta de intención. La O falta sea, de consentimiento, bastaría con que con que se eh, informe. bastaría con que no existiera o fuese deficiente, no existiera o fuese deficiente. Bien. Ujú. Pero bueno, es una tendencia que a poquito se está viendo. Veremos qué nos depara el tiempo. Pero sí. Sí. Doctor, una Sí. pregunta en el chat. Dice lo siguiente, ¿qué pasa en los casos de consentimientos predispuestos en clínicas privadas donde el paciente no puede discutir las cláusulas y éstas eximen de toda responsabilidad? Entre eso y la nada. Sí, especialmente ahí se introduce un tercer aspecto si el escenario de conflicto se da con la institución prestataria, no con el profesional, porque ya estaríamos trayendo a un nuevo actor o un nuevo subsistema, que sería el subsistema del consumo. Entonces, la relación de ese usuario de servicio de salud con la institución, tendríamos la violación del artículo 4, ya de entrada, del deber de información, y todo el régimen, las del 36, del régimen de las cláusulas abusivas y la nulidad de las mismas. Insisto, en la medida que se dé con la institución. El tema, a ver, esto nosotros en la cátedra de salud, con otro de los docentes, que es el profesor Buenanueva, nos ponemos a discutir sobre esta cuestión y nosotros decimos, tengo una opinión muy particular, insisto, esta es nuestra, pueden no compartirla. Nosotros vemos en la ley del derecho del paciente es como una consagración o una transferencia del régimen de consumo a los profesionales de la salud a través de un sistema dispositivo propio. Entiéndase, no se aplica las normas del derecho del consumo, pero si ustedes ven, algunos atisbos se notan, pero ya es la relación de paciente con profesional de la salud. Pues si vamos al régimen de la 24/40, no está alcanzada. Pero sí vemos que es como, por decirlo así, es como si fuese un régimen de consumo entre pacientes y profesionales. No, claro, pero lo que quiero decir que yo voy más allá. La ley de derechos de los pacientes es como una consagración de esa relación de consumo entre paciente y profesional, aun cuando está expresamente excluida en el otro régimen. No sé si se entiende lo que acabo de decir. Si ustedes se ponen a pensar, todo está planteado en los ojos de quién. Desde la mirada de quién, del paciente. La ley de defensa del consumidor, ¿en quién está planteado? Porque son normas planteadas en escenarios de vulnerabilidad. Tanto los profesionales del derecho como los médicos. ¿Desde dónde nos paramos en la relación con nuestros representados o las personas que los médicos atienden? En cuanto a considerarlas, digamos, en su humanidad y en toda y no desde el ego, digamos, de ese profesional que está ahí, que
le dice lo que tiene que hacer, no importa si no entiende, usted póngase acá, haga esto, no me interesa la dignidad del paciente entonces, o de la persona que representamos, como que tiene, ¿no? Por eso a lo mejor es necesario normas que cuiden o contemplen esa vulnerabilidad. Totalmente de acuerdo. Y es más, yo creo que, a ver, pasa con muchas cuestiones. El grueso de la comunidad de la familia de la salud es altamente probable que se maneje con esos estándares. Siempre son las excepciones a esos estándares lo que pasa. Porque si no, literalmente toda la gente que trabaja en la salud estaría inmersa y no lo está. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Si fuese así, que se destrata, se deshumaniza y demás, todos estaríamos en la misma situación. Comparto, me hago eco y está bueno, y yo agrego una reflexión más, no caer en reduccionismos. Creo que ese es el desafío de todos nosotros como agentes. No caer en reduccionismo, no tener esas visiones parcializadas de la realidad, donde es, insisto, mi persona versus el profesional. El profesional que me va a atender o la profesional que me va a atender es mi enemiga. Si ya tú eres enemiga de entrada, realmente está rota la relación, entonces mucho no vas a poder trabajar. Y a vos te debe pasar en la defensoría, Fabián. Si a vos tenés una persona que te viene, ya de entrada te está cuestionando, no cuestionando, te está dudando, no sentís la confianza, sentís hasta una hostilidad, y ya está rota la relación. ¿Qué mucho más vas a poder hacer? Por más empeño que vos le pongas. Porque no dudo de tu diligencia, tu calidad humana. Pero no vas a tener el eco en la otra persona, que tiene que ser literalmente tu coequiper. Y es la que tiene que decidir su propio destino. Entonces, acá también pasa lo mismo. Los 3 puntos importantes, uno ya se los conté, que era el tema de la vigencia o no de este artículo 21 de la 2493 respecto, creo que era Julieta me había preguntado, qué pasaba si la persona no podía tomar decisiones, si había un sistema de que hubieran personas que suplieran. Sí, es ese, y considero la supervivencia de ese artículo al solo efecto de esta ley, porque nos ayuda a dar una respuesta. Sí, el consentimiento es obligatorio, no es un tema facultativo. Y fíjense que marca, con la reforma, la 26742, vuelve a insistir en el reconocimiento del principio de la autonomía cuando habla de que el paciente, en la medida de sus posibilidades, tiene que participar en la toma de decisiones. Siempre tiene que tomar las decisiones. Insisto, en la medida que pueda manifestar su voluntad. Vamos a la siguiente, por favor, porque acá viene el cambio, diríamos, copernicano sobre la cuestión, y es que el consentimiento, por regla general, uno diría es escrito, y no, es oral. Entonces, ¿qué sería escrito? Todas las excepciones que están indicadas ahí. Internación, intervenciones quirúrgicas, procedimientos diagnósticos, terapéuticos invasivos, procedimientos que implican riesgos, la revocación del consentimiento. Entonces, las excepciones son tan importantes que se terminan convirtiendo en la regla. Formas de sustituir esto o a futuro, algunas cosas que se me han ocurrido cuando he dado algunas charlas, creo que nosotros también lo vamos a tener que hacer. Bueno, nosotros las hacemos en las audiencias, que las filmamos. En función de las audiencias que nosotros filmamos, se me ocurrió algo que lo he visto en los policías. Que la Policía de Mendoza ha contratado las cámaras. Yo creo que en algún punto las entrevistas, o va a haber una camarita, va a haber un grabador, algo que dentro de ese marco de oralidad quede una registración y te resuelve la cuestión. Yo le expliqué todo y me dijo que no me entendía. Totalmente. Desde el punto de vista de la Defensoría Oficial, que como que siempre hay una generalización y el profesional da a lo mejor lo máximo y se va insatisfecho. Entonces, bueno, que quede claro lo que hizo el profesional todo lo que hizo el profesional por ese cliente, y aún así se fue insatisfecho y generaliza para todo lo demás. Y no lo hago en planteo de ejercicio defensivo de la profesión, ni mucho menos, sino de,
No tengo nada que esconder. Exactamente. No te digo que terminemos como los policías con la camarita acá, pero No, pero hay algunos casos que son como, hay algunos casos particulares donde vale la pena. bueno, esto yo lo he planteado en conversaciones y les ha resultado hasta interesante. Algunas cosas me decían, pero ciertas prácticas íntimas, y le digo, no, si no todo le tenés que andar filmando. O sea, No hace falta la cola. claro, La sí. cortó copiar. La cadena de custodia que recae sobre vos. Ajá. En la cadena de custodia. Vos vas a tener el deber de confidencialidad e intimidad, o sea que en vos recaería ese deber de no divulgación y todos los que manipulen, evitar la divulgación. El problema es que si eso quedara, por ejemplo, los servidores de la defensa asumiría la responsabilidad por la, qué sé yo, te hackean los No servidores. quiero pensar, Pero son para mí es escenarios. A ver, te hackearon el Poder Judicial Judicial de Córdoba y pasó lo que pasó. claro. Me parece. Mira, esa respuesta la tengo porque cuando doy clases, los primeros días de clases, siempre digo que yo tengo dos facetas públicas que conforme a la ley de propiedad intelectual, yo las tengo renunciadas. La de magistrado y la de secretario de actas del Club Godoy Cruz. Tengo una faceta pública. Entonces, ese aspecto de mi vida sí lo tengo renunciado y por ende me pueden filmar y demás. Pero lo que hace a la educación universitaria, mi imagen, al dar una clase, por más chiste que yo le pueda meter y demás, no hace a la utilidad. Y al no tener utilidad, sí puedo circunscribir mi espacio de intimidad, mi espacio de reserva. Ese derecho a la intimidad donde vos tenés la posibilidad de autoconfigurarlo, y al configurarlo tenés la capacidad de plantear la exclusión de aquel que se te intente entrometer, vos podés plantear, decir, a mí no me filme. Yo no le estoy dando el consentimiento. Y si te están grabando en forma oculta, ya sabes que no tiene validez. Entonces, Claro, porque el paciente podría decir, yo no quiero que me filme, doctor, perfecto. quiero hablar con usted, pero no quiero No hay cámara. problema. No habría problema ahí. Historia clínica. El paciente se manifestó, participó de la entrevista negándose a ser filmado. Claro. Sí. No, Y pero ahí si uno se opone a hacer... a ser filmado, pero tal vez el audio en la pertinencia. Y mire, la característica para poder llevar adelante la entrevista es cuando menos tenemos que grabar el audio. Si usted quiere que no lo filme, perfecto. No, hay. Sí. Sí. Sí, pero vos tampoco podés renunciar, o sea, sobre pretexto de que la persona no quiera, tampoco te pueden imponer una conducta que vos tampoco querés. No lo sé, si nuestra profesión no es porque el grueso no haya problema, es cuando tienen problemas. Y se oponen. Y las 67 filminas que faltan quedarán. Son 67 y no estoy mintiendo. ¿Ah? Iremos por la 10 como mucho. De las 68, si podemos redondeando por unos minutos tenemos Sí, que... sí quiero por cerrar favor, esto. perdón, interrupción. Una cosa que sí tienen que manejar, y esto es importante cuando asesoren, los conceptos de invasividad, tienen que ver con unos fallos que yo les he dejado, uno inclusive de la tercera cámara, lo compartí porque en realidad la mirada que tienen es importante que la contrastemos con la resolución 65. La resolución, ¿funciona el control? La resolución 65 en realidad es una resolución de la Secretaría de Salud Comunitaria de la Nación. Esa resolución surgió en realidad a modo de reglamentación en los tratamientos de salud de las personas menores de edad conforme al artículo 26. Viene a reglamentar de alguna manera el artículo 26. Lo trascendental de esa resolución es cuando define la invasividad. Si ustedes consultan bibliografía clásica, sea Rivera, sea... Bueno, Marisa Herrera porque de hecho Marisa Herrera sigue la mirada a la resolución.
plantea la invasividad de un tratamiento en términos de perímetro, si se quiere, de límite físico. Todo aquello que ingrese a los límites del cuerpo, todo aquello que transponga la piel, por decirlo de alguna manera muy burda, sería invasivo. Por eso es el fallo de la tercera cámara. La tercera cámara se hace ese cuestionamiento. Entonces es invasivo todo aquello que penetre la piel, pero aquello que no penetre la piel no sería invasivo, y se hace el cuestionamiento de ciertos tratamientos quimioterápicos que es por ingesta. No habría invasividad en el concepto de transposición de la piel. Lo interesante de esta resolución es que cambia, inclusive esto es como que cambia la cabeza también hacia los profesionales de la salud, porque la invasividad se plantea en términos de potencialidad de riesgo de la salud. Va a ser invasivo todo aquello que tenga la potencialidad de poner en riesgo la salud de la persona. Lógicamente. Si no tiene esa potencialidad, no va a ser invasivo. Entonces eso te cambia las cuestiones. Entonces vas a tener medicamentos que son por ingesta, pero que tienen alto grado de toxicidad, o sea, o alto grado de permanencia en el cuerpo. Imagínate, queda un mes y medio, o el ejemplo que les daba, 1 año. Claramente es un tratamiento invasivo, pero no le pinchaste supongamos que fuese una pastilla, no le pinchaste la piel en ningún momento. Y en otros casos te van a pinchar la piel, pero va a ser inocuo. Qué buena pregunta, Gino. ¿Vos al piercing lo consideras que tiene que ver con un tratamiento de salud o no? Porque esa es la cuestión, si es el 26 o no. Ojo, claro, el cuidado del propio cuerpo. Yo una tendencia, estiro una, porque yo tampoco, de hecho yo estoy en el medio, no sé para dónde apuntamos. Pero una cosa que me llamó la atención, por lo menos en la provincia de Mendoza, las personas que se dedican a tatuar y a colocar piercings tienen que hacer un curso de salubridad emitido por el Ministerio de Salud de la provincia y tienen que tener habilitación del ministerio, sobre todo el manejo de residuos patológicos. Entonces, si es por esa tendencia, podríamos ir por ese lado. Es una mirada, insisto, yo estoy en el medio, no he adoptado posición, son acciones que estoy haciendo con ustedes. Y bueno, si quieren que nos juntemos la próxima, con mucho gusto. Muchas gracias. Si puede pasar. Esa resolución a 561, esta cosa se puede bueno, ahí estaba lo que, bueno, entonces lo mismo donde 13 de 16, 9 de 16, la impactibilidad. Pasemos un poco. Sí. Quiero mostrarles que hay en la resolución 561. Esa, pero no se ve. Ahí está. Esa resolución da el formato de consentimiento informado. Sobre eso, o sea, le está diciendo, mire, esta es la base con la que para trabajar. Después, ustedes hagan lo que quieran. Y ahí responde un poco a tu interrogante. Fíjate, tenés campos que ya están llenos, y en todo caso vos tendrías que completar lo que falta, o la especificidad de tal vez de la estrategia, caso jurídico, que querés encarar. El profesional tiene que hacer lo propio. Si ustedes lo ven, tiene forma de contrato. Se parece más a un contrato de alquiler que otra cosa. Pero ahí denota esa naturaleza que comparto de que es algo bilateral. Una cuestión de tipo bilateral. Y yo con mucho gusto para otra, si quieren antes de fin de año lo podemos concretar, que veamos las directivas anticipadas, porque sobre todo vuelvo a insistir con la doctora Cruz. Bueno, la doctora Flores no estaba en ese momento, pero bueno, también es del Juzgado de Paz Letrado de las Heras. Nosotros tuvimos la experiencia de una persona que conocía de la temática de las directivas anticipadas, un poco le explicamos los alcances, sabía que yo doy capacitación en materia de salud y demás, y se acercó a confeccionar una directiva anticipada ante un tribunal. Lo más común es que se vea ante escribanos, pero no ante el servicio de justicia. Lamentablemente, digo que todavía no se ha concretado, ha manifestado que tiene intenciones de concretarlo.
si se concretara, sería una buena oportunidad que la comunidad pueda utilizar esa herramienta, sobre todo para definir su propia vida y también ayudar a sus familiares en ese proceso de toma de decisiones o eximir a los familiares en el proceso de toma de decisiones. Eso sí, con eso quería cerrar. Bueno, muchísimas gracias.